Bueno, pues buenas tardes. Es un placer tenerlos con nosotros en la tercera conferencia, conversatorio, siempre se me va esa palabra. Hoy tenemos la suerte, la oportunidad de tener con nosotros al ingeniero agrónomo Rafael Rodríguez Rodríguez. No dije ningún prefijo antes de ingeniero porque son muchas las maestrías y especialidades que tiene. Es un compañero muy competitivo. Voy a permitirme leer algo muy condensado de su currículum porque tan solo de cursos que ha tomado en la materia suma más de 40 cursos, algunos 50 cursos. Entonces, vamos a ver lo que es su formación académica y su participación gremial. El ingeniero Rafael Rodríguez Rodríguez estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Facultad de Agricultura. Es agrónomo fitotecnista. Posteriormente estudia la maestría en evaluación en la UNIVA, en la Universidad del Valle de Atemajac. Cursa la especialidad en la pericia y la evaluación de bienes rurales. Luego, posterior a esto, especialidad en la pericia y la evaluación de bienes muebles, maquinaria y equipo. Luego, especialidad en evaluación de negocios en marcha. Maestría en evaluación en el Centro de Valores. Pertenece a varios gremios. De hecho, ha sido presidente a nivel nacional de uno de ellos. Les comparto: Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal del Estado de Jalisco, AC. Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal, AC. Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal, Bajío, AC. Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Jalisco. Colegio de Ingenieros Agrónomos de México. Colegio de Peritos Evaluadores de Irapuato, Guanajuato. Colegio de Profesionales de la Evaluación de Guanajuato. Colegio de Evaluadores del Ámbito Rural de México. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal Bajío. Catedrático en la maestría en evaluación del Centro de Valores, se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Y también catedrático en la especialidad de evaluación de inmuebles urbanos y maquinaria y equipo de la Universidad de la Gloriosa Universidad de Guanajuato. Bienvenido, mi querido Rafael. Qué gusto de veras tenerte aquí con nosotros. Ya tenía yo ganas de platicar contigo. He seguido mucho tu historia, dado que somos amigos y compañeros, colegas, y también me gusta ver lo que compartes. Déjame decirte que veo una persona muy positiva en todo lo que compartes. Eso se me hace increíble. Eres de las personas que me detengo a leer lo que compartes porque motiva y hace diferente el día. No sé, el compañero Freddy José podría apagar su micrófono para que apareciéramos por ahí el ingeniero y su servidor. Nos aparece como que su audio está prendido. Freddy, ¿nos puedes apoyar? Estoy tratando de acomodar para que nos veamos, pero no tengo suerte. No sé, Freddy se paró por ahí. Pero bueno, vamos a seguir, ahorita lo solucionamos. Veo que eres una persona, además de muy trabajador, Rafael, eres muy positivo, muy propositivo. Siempre tienes una frase que motiva, siempre tienes algo que hace a uno avanzar. Pues caray, entrando en materia, lo que más me ha llamado desde el primer día que te conocí es la integración que tienes familiar y la comunión que tienes con tu esposa. Platícanos de tu familia, ingeniero.
Claro que sí, muchas gracias, mi estimado Gerardo. Es un placer que me hayas invitado a tu programa, a tu equipo. Me complazco en estar aquí con ustedes. Mira, en alguna ocasión me preguntaron que si para mí era importante la familia. Y yo les dije que no, para mí no era importante la familia, sino que la familia es lo más importante. A partir de ahí, tú puedes despegar en el ámbito que tú quieras, ¿sí? Yo estoy convencido, habemos una pluralidad de personas que tenemos un gusto por la vida en ciertos sentidos. En el sentido de que hay personas que nacimos para el matrimonio, hay personas que no nacieron para ello, y yo respeto sus preferencias. Yo estoy convencido de que yo nací para el matrimonio y a partir de ahí he fundamentado mi base para despegar. Por ahí escuché en alguna ocasión de alguno de mis maestros que un perito no puede estar estresado. Y en la mayor parte he tenido una reacción en mis alumnos cuando les doy esa frase. Dije, un perito no puede estar estresado. Pero bueno, es que uno trabaja bajo presión. Ese es el problema, la presión. Todo el mundo traemos presiones, pero el perito no debe de saber, sí, no puedo negar que tengamos presiones, por supuesto. Esta área en la que hemos escogido esta actividad, todo urge. Urge la pericial para que tú le des luz al juez, porque tú eres el experto en la materia, y el juez pueda ver a través de tus ojos para él pronunciarse en cierto sentido. Entonces urge que tú le des tu peritaje, tu pericial, tu dictamen. Urge un avalúo fiscal. ¿Por qué? Porque la escritura necesita tirarse. Prácticamente ya negociaron todo, ya dijeron, te pago de esta manera, incluso ya se pagó, pero urge el avalúo para la escritura. Urge el avalúo para el banco, porque el banco va a tomar una decisión en cuanto a qué cantidad le va a prestar al cliente, y depende de la garantía. Urge el avalúo para la familia, en la cual se va a repartir la herencia y necesitan saber cuánto vale cada cosa para partir entonces de ahí y tomar decisiones, qué bienes se van a quedar con qué personas. Urge un avalúo para indemnización. ¿Por qué? Porque la paraestatal no puede avanzar en su proyecto de infraestructura encomendada por el país para abrir una carretera, hacer una línea eléctrica, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuánto se le va a indemnizar al dueño del predio. Y así nos podemos ir enumerando todas las urgencias con las cuales nos solicita nuestro trabajo. Es urgente, siempre es urgente, pero nosotros le debemos de dar la dimensión de importante. Es urgente porque sí debe de resolverse lo más rápidamente posible, pero es importante, más que urgente, porque las cosas deben de ir bien. ¿Por qué? Porque lo que tú digas, lo que tú hagas, de allí en adelante va a ser importantísimo cuánto van a pagar, cuánto se va a indemnizar, en qué medida se va a menoscabar un patrimonio o no, en qué medida se va a hacer un negocio o no. La persona que te pide un avalúo comercial dice, es que necesito saber cuánto vale el bien que yo te encomiendo que evalúes, porque lo quiero vender. Si tú no dimensionas correctamente el valor, le puedes causar un menoscabo en su patrimonio. Claro. O a la inversa. Bueno, a la inversa no pasa nada porque tú le dices un valor impagable y tan sencillo que no lo vende.
¿sí? Entonces, sí, lo malo es cuando tú le das un valor erróneo, muy abajo, y pues le vas a causar un menoscabo en su patrimonio. Cuando tú le dices a un banco que vale un bien cierta cantidad que va a tomar en garantía, y resulta que se lo pones muy alto, y no falta quien me ha tocado, me ha tocado que alguien no experto en la materia, no quiero hablar de nadie, pero me tocó un caso específico, donde dieron un valor altísimo. ¿Por qué? Porque el valuador no tenía la especialidad de bienes rurales, no sabía evaluar agropecuario, y le da un valor altísimo al bien. ¿Y sabes qué le dice el dueño muy hábilmente a la financiera? No te puedo pagar, quédate con el bien. Tu valuador dice que vale tanto, pues quédatelo. ¿Y qué es lo que está pasando? Un quebranto a la institución. Estás haciendo un quebranto a la institución, ¿sí? Entonces, hay quienes hay compañeros que se dicen valuadores, que no toman la dimensión de su trabajo con esa seriedad, no le dan, no saben la magnitud del impacto que tiene lo que nosotros hagamos. Hay muchos dicen, oye, pues hace avalúos fiscales, hace avalúos catastrales. Y yo les digo, miren, con todo respeto, esos no son avalúos, son tasaciones de valor que están dictaminadas una por tabla la de ingresos. necesidad por la necesidad de un municipio acordado en cabildo, por la necesidad de una planeación de gastos, ¿de acuerdo? Entonces tú vas, ves el bien y dices, valor de calle, agarras tus tablas de que dictaminó el municipio, ahí está. Valor de construcción, agarras tus tablas que te dio el municipio, ahí está. Pero si hay una cosa importantísima. Aparentemente en eso que es lo más sencillo, que no te vas a andar molestando en calcular valores reales, viene la otra, que hagas correctamente tu medición, que hagas correctamente tu plano en AutoCAD o en el software que sea para dibujar, que hagas correctamente tu georreferenciación, tu distancia de esquina para localizar el bien, y que hagas correctamente tu orientación. Claro. Ahí me tocó ver en una pericial donde el norte real lo pusieron hacia el poniente. Ya tomaron posesión y entraron en un pleito. ¿Por qué? Porque se estaban encimando, obvio, en una propiedad que no era. Ese dato tan sencillo, tenían girado el norte, pequeño detalle. Los dejó en indefensión a los propietarios. Es correcto. Entonces, detalles tan sencillos como esos. Hay compañeros que no le dan la seriedad o la dimensión de vida. Todo nuestro trabajo, llámese de avalúos o de periciales, es importantísimo. Por eso no podemos estar estresados. ¿Por qué? Porque llega un momento en que te presionas por hacer las cosas y las haces mal y tiene una trascendencia importante, como de las que yo te he mencionado. Simplemente el girar el norte ya les está ocasionando en que ya se metieron en problemas. ¿Por qué? Porque si tú, basado en esto, le estás dando un dictamen a una adjudicación judicial, imagínate la bronca. Luego viene una demanda. Oye, estás entregando un bien que no es el que se supone que debes de entregar. Y así nos podemos ir con una serie de cosas que no le damos la debida importancia, y es un problema serio. Es increíble de veras la trascendencia que traemos en nuestro trabajo. Es una cuestión de mucha responsabilidad, pero todo tiene un principio. ¿En qué momento decides ser ingeniero agrónomo? Híjole, mira, yo creo que lo agrónomo me nació desde que tengo uso de razón, por lo siguiente. Yo soy de un pueblo pequeño, se llama Jamay, Jalisco. Ese pueblo está a la orilla del lago de Chapala. Mi abuelo materno, que fue el único abuelo que conocí, tenía una huertita a la orilla de la laguna, y me llevaba con él. Yo soy hijo de una familia muy numerosa, nomás 17. Wow.
y soy el penúltimo. Híjole. Entonces, me iba con, Increíble. era el pequeñito, era el penúltimo, me iba con mi abuelo, me llevaba a la huertita y él me hacía unos botecitos chileros, les ponía un maneral de madera para meternos a la laguna, sacar agua y regar. A él le gustaban muchísimo las plantas. Yo creo que de ahí viene la genética de mi agronomía. Y me enseñó a regar las plantas a bote, no había ni energía eléctrica, nos teníamos que arremangar los pantalones, ponernos unos guaraches viejos para meter a la laguna, sacar el agua y regar las plantas. Los arbolitos, las matas de pepino que él cultivaba. Y desde entonces me nació el amor por las plantas en ese momento, ¿no? Llámese de todo tipo, desde producción de hortaliza hasta flores y árboles frutales. Posteriormente, bueno, pues basta, induces en la escuela y demás, pero dices, yo voy a ser, en algún momento se me quedó, yo voy a ser agrónomo porque me gustan las plantas, me gusta el campo. Y yo creo que fue de ahí de donde me nació, mi estimado Gerardo. ¿Y el punto de quiebre para ser evaluador profesional, dónde estuvo? Mira, eso es algo que para mí fue un parteaguas en mi vida. Yo trabajé un tiempo de recién salir de la universidad. Junto con otros compañeros formamos una SADCB para hacer comercialización de semillas y agroquímicos por allá, por Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. No nos fue bien, al tiempo liquidamos la empresa. Después me regresé a Guadalajara, entré a una empresa que vendía, en aquel entonces se llamaban soluciones nutritivas activadas, de origen francés. Hoy lo que normalmente conocemos fertilizantes para la fertigación. Sin embargo, me explicaron, me dieron un curso intensivo en ese sentido, que las soluciones nutritivas activadas no eran fertilizantes comunes y corrientes como los conocíamos o como los conocemos, sino que esos fertilizantes estaban reaccionados en laboratorio para que a la hora de aplicarse en el agua de riego no reaccionaran con el suelo y las plantas y fueran en un 95% digeribles. No empezaron a batallar con el pH, con el intercambio catiónico y demás. Ya iban preparadas para que tuviera ese efecto. ¿Sí? La fertirrigación. Exactamente. Entonces ahí, posteriormente tuve la fortuna y me considero afortunado de haber entrado a Banco Nacional de México por allá en 1990. Yo entré en un programa especial aquí en México, se le dio una reconversión a la agricultura. Antes estaba muy demandada la producción de sorgo. El maíz estaba a punto de desaparecer, casi veíamos en toda la campiña nacional mayormente sorgo. Entonces, por ahí se inició una campaña llamada PRONAMAT, que quería decir Programa Nacional de Alta Tecnología de Maíz. Y fue a través de FIRA, que lo indujo a través de la banca comercial, donde querían que se reconvirtiera. Por fortuna, digo que bueno, hoy lo vemos, ya volvió el maíz a nuestro México. Entonces, me hicieron un examen, yo traía la teoría, el reciente desempaque de que yo venía excelentemente preparado en nutrición vegetal. Y me dijeron, oye, necesitamos agrónomos como tú para que den asesoría directa al campo. Queremos borrar del mapa el sorgo, no tanto como borrarlo del mapa, sino que hacer una reconversión para que vuelva el maíz. Y necesitamos agrónomos en el campo que vayan con la gente y les calibren sus equipos de siembra, les hagan análisis de suelo y de agua, y en fin, que se metan con la gente del campo a asesorarlos para que haya una mejor producción en el maíz y vuelva a haber esa apetencia por sembrar maíz. Así entré yo a Banco Nacional de México. Entonces, se acabó ese programa, duró un año, un programa muy exitoso. Después nos dicen, yo ahí
me topé con que en una comida con los compañeros decían, oye, podemos eficientar más nuestro tiempo si compramos una computadora. En aquel entonces no había computadoras personales para la gente de los bancos. Había terminales para ejecutar las operaciones bancarias, pero no eran unas computadoras pensantes como ahora los conocemos, una computadora personal. Por ahí me nació la idea de comprar una computadora, aquellas de los floppies de 5 1/4, De 3 1/2. con discos flexibles y demás. No tenían disco duro. Le metíamos el sistema operativo MS2, más luego le metías el Lotus 1, 2, 3 y hacías Así es. maravillas con esa hoja de cálculo. Correcto, bueno, pues con toda la actitud me compré una computadora pequeña a mis posibilidades, en abonos. Empecé yo a trabajarle y me empecé a meter a estudiar Lotus, en aquel entonces Lotus. Hoy es el Excel, la hoja de cálculo más popular. Exacto. Pero entonces, en mi andar por el campo, ya a través del banco, yo tenía al día la información que nos pedían, porque yo daba mi recorrido de supervisión, llegaba en la tarde-noche y capturaba mis informes en la computadora y los tenía al día. Entonces, cuando a mí me pedían un informe, decía, yo ya lo tengo, yo nomás lo imprimo y se los mando. Y empezaron los compañeros a decirme, oye, ¿cómo es que tú lo tienes siempre al día? Dije, mira, es que me compré una maquinita y yo actualizo diario mi recorrido en el campo que hago. Saco mis mediciones, hago mis pruebas y ya, la parcela fulana de tal, va a tal medida, bla, bla, bla. Entonces, yo mandaba mis informes diario al día. Pues resulta que se termina el programa y nos dicen en Banamex, a ver, señores, pues este programa se terminó, nosotros tenemos que darles un redestino a ustedes que son los técnicos de campo. Queremos felicitarlos porque fue un programa muy exitoso. Se ha levantado la producción, el campo se ha vuelto a sembrar de maíz, pero ahora necesitamos incorporarlos al banco. Y me dicen, yo en aquel entonces entré en Puruándiro, Michoacán, me dicen, nos llaman a Occidente, a Guadalajara, para hacer el inventario de personal. ¿El inventario en qué sentido? En que me decían, tú sabes hacer evaluación técnica, tú sí sabes, tú no sabes, etcétera. Entonces yo llego y estaba formadito en la fila y me dice el ingeniero ahí, en aquel entonces director divisional de agropecuario, me dice, a ver, ingeniero, ¿tú sabes hacer evaluación técnica? Me dije, no. Y yo le di unas hojas impresas en computadora ahí sobre su escritorio. Dice, bueno, fórmate de este lado. Y luego me dice un camarada, no le hubieras dicho eso, te van a despedir. Que no, pero es que no puedo decir mentiras. Yo no sé hacer evaluación técnica. Pero entonces le digo, oiga, ingeniero, eso que tiene impreso ahí está hecho en Lotus, ¿verdad? Y voltea y me dice, ¿tú qué sabes de esto? Dije, bueno, mire, yo no sé hacer evaluación técnica, pero sé manejar la hoja de cálculo. Caray. A ver, entonces fórmate de este otro lado. Total, me ingresa, dice, ¿te vas a ir con el ingeniero fulano de tal? Sí, ¿cómo no? Lo conozco bien. Me mandaron a Zamora. Él tenía la consigna de que me capacitara en evaluación técnica. Entonces, cuando llegué, él tenía exceso de trabajo. Entonces, yo llegué con mi computadora, pedí permiso si podía ingresar mi computadora al banco. Me dijeron que sí. Yo le ingresé. Y entonces le dije, mira, ayúdame. Nos vamos a ayudar entre los dos. Yo no sé hacer evaluación técnica. Sin embargo, si tú me dices cómo se hace, yo le digo aquí a la maquinita, lo grabamos y asunto arreglado. De aquí en adelante esto va a ser maravilloso. Vas a ver. Bueno, pues con toda la paciencia del mundo, me enseñó mi compañero, grabamos las evaluaciones técnicas en la hoja de Lotus y se le iluminó la vida cuando después hacíamos el trabajo rapidísimo a comparación de todos los demás compañeros que tenían que hacer los cálculos a lápiz, con calculadora,
luego pasárselo a la secretaria para que lo reteclearan, y amén de que hubiera errores, porque si no, luego llevar el papel a descuento a FIRA, etcétera, etcétera. No, y además te tocó en ese entonces la creación del Windows y Sí, el me uso del tocó, mouse. Del tiempo que me estás hablando, llegó el mouse y el Windows, es entonces correcto, tu rendimiento se triplicó. exactamente. Es más, quiero decirte que yo conseguí mi evaluación técnica en un tiempo récord de 6 meses, mi clave de evaluador técnico ante FIRA. Y esto fue gracias a través de que yo manejaba el Lotus. Pero además, fui el primer evaluador a nivel nacional que metió una evaluación técnica hecha en computadora al FIR. Para los compañeros que no, que son fuera del país y Perdón. que, o compañeros nuevos, quisiera comentarles lo que es FIRA. FIRA es fideicomiso instituido con relación a la agricultura. Es Banco de México y los fregones salieron de FIRA definitivamente. Es los non plus ultra, los doctores, los investigadores, los grandes maestros en agricultura estuvieron en FIRA. En ese entonces que nos hablas, empieza la unidad de avalúos y servicios técnicos de Bancomer. Entonces era la competencia de gente pesada realmente, que sabía de campo, que sabía de agricultura. Estaba también el CONACYT, el CIMIT, en Chapingo, Instituto Mexicano de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Entonces, teníamos en México un auge de investigación, teníamos un auge de desarrollo agropecuario, teníamos muchas cosas que se estaban creando, que evolucionaron muy rápido, que no se tenían antes. Antes teníamos la cuestión de los ejidos, la agricultura de subsistencia, muchas cosas, pero del tiempo que tú me hablas, aunado con la presencia de la computación, como bien lo dijiste, todo se revolucionó. Por eso creo que fuiste muy afortunado, te tocó el momento, haz de cuenta, tú fuiste este jugador Andy del béisbol el cubano, él estuvo en el momento justo, te tocó a ti en ese entonces estar ahí. Sí, básicamente ahí me dijeron que me necesitaban acá en el Bajío. Había proyectos, yo conseguí incluso mi clave de evaluador técnico agroindustrial para FIRA. Y me ofrecieron venirme, me decían, ¿te puedes ir a Irapuato, a León o a Tepatitlán? Y les dije, me voy a Irapuato, le tengo un amor especial por Irapuato, porque como yo viví en Puro Ándiro, aquí fue donde yo tomé mi primer curso de Lotus 1, 2, 3. Ah, caray. Sí, entonces en el Compucentro Plata, no sé si todavía exista ahí en el centro, aquí en Irapuato, pero eso fue un parteaguas, pues fue un resorte que revolucionó mi carrera. Ya cuando yo aquí regresé, me comisionaron en estudios, yo hacía te puedo decir que hacía los estudios de evaluación técnica más importantes de la división centro de Banamex. Incluso me tocó la fortuna de irlos a presentar a Comité Nacional de Banamex en México. Y básicamente desde entonces, cuando yo empecé a inducirme en el área bancaria con mayor ahínco, pues empecé a hacer esas estimaciones de valor que tú muy bien lo sabes, mi estimado. Éramos operadores de crédito, pero no había valuadores, pero mayormente eran valuadores de bienes inmuebles Inmobiliarios. humanos. Entonces, no había valuadores agropecuarios, o había pero muy poquitos. Entonces, básicamente, los que hacíamos evaluación técnica también hacíamos las estimaciones de valor de los predios para que tomaran garantía el banco. Fue desde entonces que yo me crucé con la valuación agropecuaria. Posteriormente, que se vino la problemática de el Barzón y demás, Las entramos en... crisis del 98. Exacto, entramos en una espiral horrible, horrible. Entonces, yo prácticamente solicité al banco
que me liquidaran, que si había manera de liquidarme con mis haberes como por la ley, ¿no? Permitidos por la ley. En aquel entonces yo tenía muy excelente relación con el director regional que me tocaba aquí en esta zona y el director divisional, y se portaron excelentemente, muy buenas gentes conmigo, porque, como te digo, yo tuve la oportunidad de tratar con ellos, porque yo hacía los estudios más importantes en cuanto a cuestión agropecuaria y agroindustrial se refiere. Entonces me dijeron, sí, ¿cómo no? Ya lo decidiste bien, sí, me quiero ir del banco. Entonces le ordenan al de, según las facultades que tuviera el divisional, dijo, tengo facultades de liquidarlo al 100%, sí, ok. Yo te lo autorizo, hazle su liquidación. Genial. Y me dijeron, presenta tu renuncia por convenir a ambas partes. Tú eres una persona que has colaborado con el banco, te has entregado a fondo, y yo no tengo por qué negarte una salida pacífica que estás solicitando. Y encantado de la vida, yo te puedo ayudar en eso y te voy a ayudar. Me liquidaron, pero me dice el director regional, formúlate un despacho, constituye un despacho, porque quiero encomendarte que tú nos hagas las supervisiones de crédito agropecuario. Que eras tus pininos de ser evaluador externo. Era otra definición. Dijo, ¿qué más si tú vas a supervisar los propios clientes del banco? Claro. No nos vamos a encontrar otra persona más experta en esto. Adelante. Formé, en aquel entonces se permitía todavía, ahora creo que eran mínimo 10, ya después bajaron la cantidad. Mi esposa y yo hicimos una AC para hacer un despachito. Y eran mi árbol y yo. O sea, yo era solo, pero yo les hacía las supervisiones agropecuarias. Y resulta que por ahí me dijeron, como siempre, o sea, los bancos tienen, no todas son buenas, hay carteras vencidas, etcétera. Entonces me dicen, oye, necesitamos que nos hagas unas estimaciones de valor. Pues sí, con todo gusto, nomás que aquí ahora sí que es con toda discreción. ¿Por qué? Porque son clientes muy fuertes del banco que tienen grandes adeudos, le van a costar ciertos quebrantos importantes al banco, pero viendo que tienen propiedades sin gravar, nosotros tenemos el derecho de hacer extensiones de gravamen sobre los bienes que nos encontremos. Tenemos investigaciones de predios libres de gravamen que estamos solicitando al juez que se extiendan los gravámenes para que el banco quebrante menos dinero. No, y de hecho a ti te tocó en los tiempos cuando a los gerentes, a los funcionarios bancarios les pagaban muchos bonos por asignación de crédito. Pero de tiempo también que me hablas fue del 98, cuando fue una quiebra impresionante de agricultores. Entonces, la cartera vencida creció impresionante y ya los bancos no sabían qué hacer con tanto rancho que estaban adjudicando y empezaron a negociar. Sí, pero fíjate, pasó un dato curioso. Decían que a qué le atribuían los grandes quebrantos que hizo, sobre todo en el área agrícola o agropecuaria, los bancos. Y hubo alguien que les dijo, miren, ustedes están valuando con gente que no es especialista en valuación de bienes rurales. Clave, es la idea de estas pláticas, clave para concientizarnos, unos para esforzarnos más y otros para decir, caray, hay que tener ética. Si no eres evaluador agropecuario, capacítate. O sea, el sol nace para todos. Es correcto, mira. Pero hay que prepararnos, y aquí entramos en el gusto que te dio por sacar maestrías y especialidades. Platícanos cómo se dio ese hambre de cédulas profesionales. Ahí se dio ese cambio, mira. Tuve un jefe, vamos a dejarlo en términos que no me apoyaba, ¿sí? Mi jefe inmediato, puede ser una persona que no me apoyaba. No quiero decir otro mote, pero sí. Así la dejo, ¿sí? Okay. Te entendemos. Pero resulta de que el banco, fíjate, abrió becas de estudio para hacer
para hacer especialidades, y había una especialidad en finanzas en la Universidad de Guanajuato. Entonces yo levanté la mano, dije, yo quiero. Y me dijeron, sí, llena tu solicitud. Llené la solicitud, pero resulta que, ¿quién sabe en qué país sucede eso? Aquí no. Llega una persona y me quitan la beca y se la dan a esa persona. Wow. Y les dije, ok, de ahí fue donde nació mi coraje por salirme del banco. Y lo logré. Me indemnizaron, me liquidaron, y cuando me dijeron que hiciera yo mi despacho para darles el servicio de supervisión técnica de créditos agropecuarios, busqué dónde encontrar cursos para meterme a la evaluación, porque en el momento en que me encomendaron esos avalúos, esas estimaciones de valor, las pagaban muy bien. Sí. Entonces dije, aquí hay petróleo. Sí, definitivamente nos tocó una época de oro realmente en la evaluación agropecuaria, cuando los compañeros inmobiliarios nos volteaban a ver y decían qué afortunados son ustedes. Sí. Yo creo que 3-1, 4-1 los avalúos inmobiliarios contra los agropecuarios, súper bien pagados. Por supuesto. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo necesito capacitarme en esto. Bueno, acuérdate que una circular que derogó la regulación de los peritos a los bancos, la 1401. 1401, no, 1462 creo fue. Okay. Bueno, fue una circular donde después los bancos les dicen, nosotros dejamos de regular los peritos, porque antes te ibas, bueno, antes que esto, yo me fui, hice un diplomado en evaluación rural, en lo que ahora es el Centro de Valores. En Guadalajara antes era el INVAF, que comandaba el maestro Rosalío Barajas. Que ahora es el mero del Centro de Valores. Es correcto. Entonces yo me fui 6 meses cada sábado, iba todos los sábados de Irapuato a hacer mi diplomado en evaluación rural. Lo terminé. Me fui en diciembre de 1999 a hacer mi examen ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con la Adelita. Con la Adelita. Tú sabes que la clave CNB era la llave mágica para abrir. Muy difícil, banco. Muy difícil, por cierto. Sí. Pues entonces llegué, presenté mi examen, lo pasé sin problemas, muy bien capacitado, por supuesto, ahí por el grupo de gentes del maestro Rosalío. Y conseguí mi clave provisional en agropecuario. Entonces empecé a ir a los bancos. Dije, ya tengo la llave. Llegaba, pues, mire, soy perito evaluador agropecuario, principalmente Ban Rural, el desaparecido Ban Rural. Dice, por supuesto, ¿tienes la clave CNB? Sí, aquí está, mira. Adelante, tráeme tus documentos. Y me empezó a llover el trabajo. Tengo la RP, que era la que sacabas, ya a los 6 meses sacabas la RD, que era la clave definitiva. Pues resulta de que empecé a tocar puertas en los bancos, obvio, Banamex, yo era evaluador para Banamex, empecé en Ban Rural, entre ellos empezaron a comunicar porque en que firmaba los avalúos contigo era el gerente de la sucursal, y prácticamente él era el que decía, entra o no entra el evaluador, tenía esas facultades. Entonces yo llegué aquí propiamente en Guanajuato, les di servicio a las 3 sucursales de Ban Rural, una en Irapuato, una en Pénjamo, no, a otra más, otra en Valle de Santiago y otra en Guanajuato capital. Se corrieron la voz, oye, que un evaluador agropecuario. Dijo, ¿y sabes qué? Te hace el trabajo rápido. Pues ya después, oye, que si nos vas a hacer avalúos en la sucursal de Guanajuato, ¿sí? Entonces, ahí andaba yo. Me compré un bochito en aquel entonces y andaba, pero vuelto la duro con mi bochito. Fue los inicios de entrarle duro, o Banamex no se diga, Banamex también me dio muchísimos avalúos. Y de allí empezó esta situación. Después vino la derogación de que los bancos ya dejaban de regir los evaluadores, pero le encargaban la Sociedad Hipotecaria Federal. Exacto. No, pero le encargaban a cada banco que los que ya estaban examinados
pues les dieran prioridad. Entonces, ya no me tocó sacar mi clave definitiva, mi RP, mi RD, perdón. No, RD. Me quedé con la RP. Entonces resulta que dijeron, ahora nos vamos a tener que sujetar a que los peritos hagan, vamos a dar un tiempo perentorio para que los peritos hagan especialidades o maestrías en evaluación, ya sea dictadas por institutos o por universidades, porque posteriormente esto ya tiene que venir con una clave, con una cédula profesional en la materia. Y de ahí, como me dijeron, arráncate, pues Nadie te paró. Dije, yo quiero vivir de esto, me encanta lo que hago, me sigue encantando diario, lo que hago me encanta. Me metí, la primera que tenía la maestría en evaluación fue la UNIVA, acá en León. Hice ahí mi primera maestría en evaluación. Estaba terminando, fui entonces al 10º aniversario del Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal, del cual acabo de entregar el cargo de presidente nacional. Y allá me dice el maestro Rosalío Barajas, oye, ya me autorizaron el REBOE para hacer la especialidad se llama especialidad en la pericia y la evaluación de bienes rurales. ¿Cómo ves? Pues me voy. Hice mi primera especialidad, un año. Que bien podría ser, bien podría haber sido tus pininos como catedrático, porque ya tenías una maestría. Ya tenía una maestría, efectivamente. Exacto. Sin embargo, dije, bueno, voy. Ya había hecho yo la especialidad, el diplomado en evaluación rural, ya lo vi en especialidad, obviamente mucho más amplio. Luego continué con la especialidad en la pericia y la evaluación de bienes muebles, lo que es maquinaria y equipo. Y conforme íbamos avanzando, yo soy de la primera generación del Centro de Valores. Conforme íbamos avanzando, el maestro Rosalío ya consiguió el REBOE completo para la maestría. Y pues me fui de corte con la segunda maestría. De ahí que a partir de ahí, bueno, ya desde antes, yo estaba encantadísimo de la evaluación. ¿Por qué? Porque es algo que me llena, es algo que para mí es un modo de vida excelente, es algo en lo que yo me puedo pasar horas y horas y no me canso. No me canso porque hago lo que me gusta. Déjame les comparto a los compañeros que son de otras partes del país o de otras partes del mundo, de América, que lo que platicas con tanta facilidad no es tan fácil porque tus capacitaciones o tus preparaciones involucraban no ir a la siguiente colonia. Tus capacitaciones involucraban moverte de Irapuato hasta Guadalajara, que no es cortito, son 2 horas y media fácil, 3 horas cuando hay tráfico. Es sacrificar dinero, es sacrificar tiempo, pero sobre todo sacrificabas tu bien más preciado, que es la familia, como nos comentabas. Entonces, tener ese amor por capacitarte, no cualquiera. Y fue la razón por la que decidimos hacer estas pláticas, de compartirles a todos los demás. Yo les digo, nosotros determinamos valor de los bienes, pero nadie ha platicado del valor que hay atrás de esos avalúos, del esfuerzo que hay, de los años de estudio, lo que se perdió de la familia, de dinero, de esfuerzo, del desgaste de las llantas. O sea, es algo que quiero recalcar porque nos lo platicas increíblemente fácil, pero así no fue. O sea, yo quise señalar un poquito, estás en Guanajuato y te tienes que ir a Jalisco y te tienes que ir a veces los viernes y a veces los sábados, tienes que buscar hospedaje, aumentó el costo, entonces no es fácil. Quise hacer la acotación para compartirles a todos y decirles, como dice la canción, se dice fácil, pero es difícil, ¿no? Sí, mira, no es sencillo. Anterior a que entráramos en materia, te explicaba que alguien me dijo alguna vez que si la familia para mí era importante, y yo les dije que la familia no es importante, sino que es lo más importante. Si no tienes ese apoyo
no despegas, honestamente. Yo hay gente que veo que se desvive por el trabajo y deja la familia, o sea, falta ese balance y termina divorciándose, o bueno, porque así lo deciden, ¿no? Pero sí es importante ese balance, ese apoyo incondicional por parte de mi mujer. Ha sido un apoyo incondicional en mi vida y en esto, porque incluso han sido bastantes años échale, estamos hablando de 2 maestrías, 2 especialidades, más aparte los cursos en los que estamos que estar ahora impartiendo y tomando. Me encontré por ahí, estaba yo terminando, con un dato curioso también les comentaba, ¿qué es para los evaluadores el Google Earth ahora? Pues es una parte importantísima. Claro. Pues resulta que aunado a esto, me encontré un programa antes que el Google Earth. Déjame decirte que al principio nosotros, los evaluadores rurales, utilizábamos un GPS, un navegador, para Un ubicar Garmin. los predios. Hoy todo el mundo pues, lo traemos aquí en estos aparatejos, ¿no? El Garmin, el Magellan. Exactamente. Yo el primero que tuve fue un Magellan. Aquí no te los vendían, se lo encargué a un hermano que vive allá con los güeros y me lo trajo. Y entonces hubo muchas anécdotas irrisorias. En un momento dado yo fui a ver un predio y yo sacaba parecía un ladrillo, ¿no? Yo sacaba mi GPS y me decía el señor, oiga, ingeniero, dice, aquí no agarra el teléfono celular estaba también empezando. Dije, este no es un teléfono celular. ¿Qué es? Es un GPS. Navegador. Dice, ah, caray. Dijo, oiga, y ahí sale cuánto tiene el terreno. Sí, aquí sale todo. Dijo, no, espérame tantito. Este no es el terreno, está más para arriba. Entonces, oye, ya que entras en tecnología, compártenos para los que te escuchamos, ¿cuál ha sido tu experiencia con manejar el dron y qué nos puedes compartir de ventajas? Yo recuerdo que tú tenías un Mavic y cambiaste al Phantom 4 RTK. Compártenos cuál ha sido tu ventaja y qué nos recomendarías de esos equipos que estamos comentando. Mira, pues tuve también ahí un percance donde me asaltaron, me robaron el Mavic. El Mavic no lo he dejado. De hecho, por aquí en mis espaldas podrán ver, ahí está el Phantom. El RTK. El Phantom 4 RTK es específico para hacer levantamientos topográficos. Sí. Ha sido una experiencia muy grata por demás. Se te reduce el trabajo a un 10%. No te andas matando tanto en el sol, que es mortal. Y tienes todo un panorama, todo un profesión. Te entregas un trabajo con un profesionalismo impresionante. El tener una fotografía aérea georreferenciada es una maravilla. ¿Por qué? Porque le dices con punto y coma a quien te está solicitando ese trabajo, mira, aquí está esta casa y mide tanto por tanto y no necesita ir a medirla al predio. ¿Por qué? Porque tiene una precisión centimétrica estos aparatejos, ¿no? Entonces, ha sido del suelo al cielo, una diferencia enorme. No he dejado de usar tengo por aquí Mavic. El Mavic Air 2S. Este dron lo uso principalmente para hacer evaluación agropecuaria. El otro lo uso para hacer medición, pero este lo uso para hacer evaluación. Es más barato, más veloz, te da una fotografía de 2K. Mejor video. Un video también de 2K. Entonces, sacas ángulos y fotografías impresionantes en el 10% del tiempo en que lo harías a pie, y más si te dedicas a hacer avalúos agropecuarios, pues ya no recorres el predio, prácticamente mandas al mosquito a que dé la vuelta, tomas las fotografías pertinentes, saca los detalles importantes y tienes un acervo importantísimo. Y eso te optimiza el trabajo enormemente. Y volvemos al punto, ser muy profesional en ese sentido, hay que aprovecharlo. Yo les decía, bueno, yo no tengo un juguete, un juguete para adultos, tengo una cámara voladora. Y eso
si lo tomas desde ese punto de vista, una cámara voladora es excelente. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como evaluador agropecuario o ingeniero, Rafa? Mira, han sido muchos. Entre otras cosas, yo trabajé como evaluador para Indavín. En Indavín me tocó hacer avalúos maestros importantes. Entre otros, así muy rápidamente, yo a Comisión Federal de Electricidad le he evaluado, le he hecho una cantidad importante de avalúos, alrededor de unos 10, 12 mil avalúos, Increíble. para indemnizaciones de líneas de servidumbre de paso de líneas de alta tensión. Y a ellos les evalué bastantes líneas, alrededor de unas 50 líneas. Entre otras te puedo mencionar la primera línea que sale de la presa hidroeléctrica El Cajón. La primera línea que sale de ahí hacia una subestación que se llama Cerro Blanco, yo se las evalué completas y muchas otras más, pero esa es una de las que puede... Tu reto más grande. Uno pues, no era tan grande, pero una de tantas. La primera línea que hice yo en evaluación agropecuaria de ese tipo fue una línea que se llama Salamanca 2 Potrerillos. Y es una línea que parte de una subestación de Salamanca que está al sur de Salamanca. La termoeléctrica. Sí, parte de ahí y va a dar hacia una subestación que se llama Potrerillos, que está al sur de San Francisco del Rincón. Ok. Entonces, era importante, sigue siendo importante, obvio, el hecho de que hagas un avalúo maestro. Y toda la responsabilidad del mundo. Para hacer todo ese estudio, clasificar los tipos de predios, tipos de propiedades, y luego llegues a un momento dado a emitir tu dictamen para que se indemnice esa parte de la servidumbre de paso. Incluso ser justo. Que sea justo. Pero bueno, dentro de la justicia y dentro de las cosas buenas y de triunfo y de éxito, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en esta área? Todos tenemos a veces algo que nos pega. Pues, así como mayor fracaso, no fue por falta de cariño, sino por una circunstancia. Había una pericial importante que hacer aquí en el Poder Judicial, donde a una parcela le llenaron, le fueron tirando escombro cuando abrieron la autopista que viene desde... ¿La Salamanca-León? Sí, esa. Abrieron esa autopista y las personas que hicieron la autopista no le tomaron parecer una persona y se la llenaron de toda la grava que no les es útil para ellos. Entonces, yo en aquel entonces, obvio, no tenía dron, tenía mi GPS, y hice todo el trabajo de campo, toda la nube de puntos para calcular la volumetría de cuánto les iba a costar indemnizar por quitarle todo ese mundo de grava que le echaron a la parcela. Pero resulta que fui a hacer un avalúo a Arriaga, Chiapas, y fue precisamente para hacer un avalúo para el pago de renta en un rancho para generación de energía eléctrica eólica. Entonces fui a Arriaga, Chiapas, llego al aeropuerto, a Tuxtla Gutiérrez, pero resulta que todo bien hasta ese momento, pero muy difícil, no sé si ahora ya se haya solucionado. No teníamos señal celular en el aeropuerto, y nos estaban avisando por el altavoz de que el vuelo estaba retrasado, el avión estaba ahí, esperándonos a abordar, pero que no podíamos abordar porque Ciudad de México no les daban entrada por el exceso de tráfico aéreo. Se me venció el plazo para presentar esa pericial, no tuve ni siquiera oportunidad de hablarle al abogado para que presentara una prórroga. Me imagino tu preocupación y la frustración, y sí, después de haber hecho tanto trabajo. Y Rafa, ¿cómo consideras que está la evaluación agropecuaria en el país? Mira, creo que hoy, puedo decírtelo, tenemos un gran nivel.
tenemos un gran nivel, sigue de todas formas. Me he encontrado yo con trabajos de gente no muy profesional, que aún así, sobre todo en el ámbito de impartición de justicia, hoy ya se han refinado un poco, pero antes con una cédula de licenciatura podían presentar la pericial del renglón que fuera y no había nadie, ni hay nadie todavía que les diga nada, ¿sí? Hace falta organismos reguladores. Yo los invito, los colegios somos los que debemos de regular el profesionalismo en los peritos, ¿sí? Sobre todo los colegios, de que le jalen las orejas, oye, ¿tú qué andas haciendo fuera de tu área o qué estás peritando cosas que no sabes? Básicamente es eso. Pero te digo, se da en el ámbito judicial, pero en general, en el ámbito particular, en el ámbito sobre todo bancario, considero que tenemos un buen nivel, tenemos herramientas muy importantes ahora. Hoy contamos con software importante, GPS, drones, donde ya no te pueden meter gato por liebre, no te pueden dar una propiedad por otra. Y todo ese tipo de situaciones. Hay una superficie mayor por otra. Exactamente. Que ha venido elevando el nivel, sobre todo en lo que nosotros hacemos. Y más aún que tienes los elementos de juicio para en un momento dado rebatir las cosas y decir con fundamento y sobre todo con todas las herramientas, decir, mira, no es cierto, tu parcela es que mi escritura dice que mide tanto, eso dice tu escritura, pero el levantamiento me está dando tanta superficie, ¿sí? Entonces, siento yo técnicas valuatorias. Mira, incluso hay técnicas, yo les digo a mis alumnos que es cierto esto. Miren, no todo está inventado. No es cierto que llegamos a la raya, que ya vimos todo, no es cierto eso. ¿Sí? Yo muchas veces levanté la mano en Indamin y les dije, deberíamos de inventar procedimientos nuevos que no se adecúan a la evaluación como tal. Este tipo de avalúos que hacemos para el gobierno federal se cuecen aparte. Son atípicos totalmente. Van en sentido contrario de la evaluación normal como la conocemos. Ahí hay muchos ejemplos para darte, entre otros. Les dije, miren, vamos a indemnizar una línea de alta tensión. Correcto. Tú quieres que compare un rancho así de ese tamaño contra este otro, más o menos que sean homólogos en tamaños, por un lado. Por otro lado dices, nomás quiero que me des el precio por rancho, por metro, y yo te pago nada más la tirita que voy a afectar con valores por hectárea. Entonces digo, si yo voy a cualquier pizzería y quiero comprar una rebanada de una pizza, me la dan más cara por rebanada. Obviamente. Entonces dije, la filosofía popular dice que por mayoreo es más barato. Dije, pero para ilustrártelo, te lo voy a comparar con una anécdota. Llega un señor en un camión, se para a la orilla de una huerta de pepinos que estaba a la orilla de la carretera. Y estaba el dueño de la huerta vendiendo pepinos ahí arreglados, pelados, rebanados, con sal, limón, picantes. Entonces llega y le compra valor agregado. Llega y le compra una bolsita de pepinos. Y le dice, oiga, acomoda las bolsitas de pepinos a 5 pesos. Deme una. Sí, cómo no. Se la prepara y se la empieza a comer y empieza a platicar con él. Dice, oiga, y si yo le compro el pepino por kilos, ¿a cómo me lo da? Dijo, mire, yo el pepino arreglado se lo doy a 5 pesos la bolsita, le doy a 5 pesos el kilo. Oye, está razonable. ¿Y si se la compro por arpilla? Ah, bueno, mire, la arpilla, pues yo se la daría a 3 pesos el kilo por arpilla. Pero entonces, antes de que le volviera a hacer la próxima pregunta, el huertero se adelanta y le dice, para que mejor me entienda, entre más pepinos me compre, más barato se los doy.
obviamente. Y luego voltea al señor, voltea a ver la troca y le dice, échale pepinos hasta que ya no valga nada. Oye, Dije, Rafa, y la situación del campo, no de la evaluación agropecuaria, del campo y de la ganadería, de la agricultura y de la ganadería en el país, ¿cómo la ves? mira, la veo, híjole, complicada. La veo complicada por un lado. Hay dos vertientes muy claras. Tenemos un campo que los empresarios del campo se han tecnificado y hoy tenemos empresas de primer mundo produciendo aquí berries, produciendo hortalizas para exportación, ¿sí? Pero tenemos otro campo donde ya no les alcanza, donde si ya no es por superficie, vaya ahora por créditos, ¿sí? No Ya no hay tiene de dónde crédito. salir, no hay crédito. ¿Quiénes tienen créditos? Las empresas, los empresarios del campo. El campesino, el término medio, del medio para abajo, no tiene apoyo y le es muy difícil. Lo que Eh, ustedes le llamaban en FIRA el PBI, el PDI, productor de bajos ingresos, porque se sigue apoyando siempre al OTP, exactamente. otro tipo de Es donde está productor. el negocio, es donde está el Exacto. negocio para el banco, digo, y para todos. Sin embargo, se supone que, y es un mero supuesto, digo, de hecho, me ha tocado ver cosas importantes. Hay un grupo, por ejemplo, que te puedo decir que tuve el orgullo de verlo crecer. Cuando yo estuve en Zamora, Michoacán, no sé si hayan, Zamora y Jacona están pegados. Hay un grupo Jacona que nació siendo, Banamex lo creó, hizo una SPR, ¿sí? Una SPR DRL, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. 10 ejidatarios, ¿correcto? Persisten como ejidatarios, 10 ejidatarios, pero el grupo Jacona es un grupo importantísimo que compra una gran cantidad de fresa y exporta gran cantidad de fresa fresca y congelada, ¿sí? Los bancos se han olvidado de desarrollar. Estas gentes eran agricultores, sus 3, 4 hectáreas. Se dejaron ayudar, se le capacitó, se hizo su sociedad de producción rural. De ahí brincaron a hacer una congeladora. Ahora es un grupo exitosísimo, como muchos hay. La banca se ha olvidado ahora de esos pequeños productores, desarrollarlos. Ya no hay banca de desarrollo. Ban Rural se retiró, hoy Financiera Rural, estamos viendo que está en problemas serios, creo que también ya se retiró. Ya no hay nada tampoco. Ya no hay nada. Entonces, esos créditos pequeños se los dejaron a las SOFOMS, que también he tenido la fortuna de evaluarles algunas SOFOMS para los pequeños productores, pero ya aquellos apoyos importantes que había ya no los hay, ya no hay ese desarrollo del campo desde abajo. Y te digo, son esas dos vertientes, uno a la pobreza extrema y otro a la riqueza extrema también. De hecho, yo recuerdo en aquellos tiempos que tú empezabas en FIRA y todo eran créditos de CETES -2 al refaccionario, CETES -1 a la ganadería, y ahora es 2 veces CETES. Sí, Que para los compañeros de afuera son certificados de la tesorería, entonces el mundo tiene mucha inflación, México no es la excepción, las tasas están altísimas, y hablarles de 2 veces CETES, estamos hablando créditos completamente prohibitivos. casi Entonces, pues impagables. Rafa, qué agradable plática contigo, de verdad, estoy contentísimo, muy agradecido, sobre todo. Por último, ¿qué opinión? Una frase que nos digas que nos pueda cambiar a todos la vida, que nos dedicamos a la evaluación agropecuaria. Mira, una frase es muy cortita, sin embargo, una de tantas importantes es la siguiente, para mí ha sido la siguiente. Si ya pasaste todo lo que pasaste, que no puedas con lo que tengas enfrente. Puedes con eso y más. Yo recuerdo bien una frase muy importante para mí que me la dijo un ex jefe que tuve en Banamex. Cuando empecé a estudiar crédito, dije, oye, se me hace medio complicado hacer esta situación. Dice, tú eres un ingeniero, tú ya cursaste toda una carrera,
pasaste cálculo diferencial e integral, que no sepas hacer sumas y restas. Entonces, si tú dices que puedes, puedes. Y si tú dices que no puedes, también no puedes. Es verdad, eso lo dijo Henry Ford, y es importante y es verdad. Alguien comenta de nuestros compañeros que nos hacen favor de acompañarnos, alguien comenta y dice, con tu vasta experiencia, ¿qué crees que te falta por aprender en la evaluación agropecuaria? Es muy buena la pregunta. Es muy buena pregunta. Mira, yo tengo bases fundamentales porque fui evaluación agropecuaria, porque fui evaluador técnico agropecuario. Entonces, para ser evaluador técnico, te enseñan la técnica para la radiografía económica de cualquier empresa agropecuaria. Sí. Esto es interminable. Diario hay cosas que hacer. Yo ahorita estoy metido estudiando sistema SIG, por ejemplo. No sabíamos hasta dónde nos iba a llevar esto. Hay vastedad de cosas, hay bases de datos. Enamórense, yo les digo siempre, enamórense del Excel. Si eres un evaluador y te vas a dedicar a esto y no sabes Excel, eres un hombre al agua y sin salvavidas. Enamórense de la hoja de cálculo y sigan estudiando. Yo sigo estudiando Excel, ¿sí? Sigo estudiando Excel, pero hay una cosa mucho más importante. Nosotros como peritos nos hemos metido a ser muy técnicos. Muy técnicos. ¿En qué sentido muy técnicos? En que si digo, aquí el rendimiento de maíz en hectárea, en toneladas por hectárea llega a tanto, correcto, está bien calculado, sí, oye, me da tanto, estamos de acuerdo con eso. Muy bien. La pregunta que no nos hemos hecho, o muchos no se hacen, después de que haces todo un cálculo y dices, ¿de veras valdrá eso que yo estoy determinando con mis cálculos? Muchos dejan de percibir el ambiente de la economía, que es muy cambiante, y eso los hace perderse de vista. Y dice, ¿está bien calculado? Sí, está bien calculado. Y tiene un valor que nadie te lo va a pagar. Entonces el punto es voltear a ver las leyes de la economía, el momento de la economía en su momento, para poder, una vez con tu cálculo, dar un valor sensato, un dictamen sensato. ¿Sí? Y de lo que me falta por aprender, me sigue faltando muchísimo. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho, les agradezco a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos con su presencia. Esperamos en un mes volvernos a reunir. Dios los bendiga. Bendiciones. Yo soy Jerry Ponce. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos. Hasta luego, saludos. Gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien, Rafa. Saludos a todos, compañeros. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches, a todos. Que descansen.